Verano de 1942. Un tren de carga se detiene en una pequeña estación en Polonia. Personas bajan de los vagones abarrotados. Hombres, mujeres, niños. Están cansados, sedientos, confundidos. Alrededor del andén, flores coloridas adornan una fachada limpia. Letreros indican direcciones a ciudades lejanas. Un reloj marca siempre la misma hora. Pero algo está mal. El aire tiene un olor extraño. Humo sube a lo lejos entre los árboles. Esta no es una estación común. Es Treblinka II, el campo de exterminio más mortífero del régimen nazi. ¿Qué había dentro de esas cámaras de gas que mataron casi 1 millón de personas en apenas 13 meses? Antes de continuar con esta importante historia, si valoras contenido histórico de calidad que preserva la memoria de las víctimas del Holocausto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros documentales. Tu me gusta también ayuda a que más personas conozcan esta historia que no puede ser olvidada. Para entender Treblinka, necesitamos regresar al otoño de 1941. La Alemania nazi había invadido Polonia y establecido lo que llamaban Gobierno General, territorio bajo control alemán. En noviembre de 1941, los nazis construyeron el primer campo en la región. Treblinka I era un campo de trabajo forzado. Judíos y polacos eran obligados a trabajar en una cantera. Las condiciones eran terribles, pero aún no era un campo de exterminio. Esto cambiaría completamente en 1942. Heinrich Himmler, uno de los principales líderes nazis, tenía un plan diabólico. Quería eliminar a todos los judíos del gobierno general. El nombre del plan era Aktion Reinhard u Operación Reinhard. El nombre honraba a Reinhard Heydrich, arquitecto del genocidio que había sido asesinado en Praga. 3 campos de exterminio serían construidos: Belzec, Sobibor y Treblinka II. Estos no eran campos de trabajo, eran fábricas de muerte. El responsable de la operación era SS Oberführer Odilo Globoknik. Su misión era clara: la eliminación completa de todos los judíos en el gobierno general. Quien supervisaba directamente era Christian Wirth, un hombre que ya tenía experiencia en asesinato masivo. Había participado en el programa de eutanasia nazi, donde personas con discapacidad eran asesinadas con gas venenoso. Este programa había servido como el laboratorio perfecto para desarrollar métodos eficientes de asesinato en masa que luego serían aplicados en los campos de exterminio. La construcción de Treblinka II comenzó en mayo de 1942. El lugar fue elegido con cuidado, 80 kilómetros al noreste de Varsovia, en un bosque aislado, cerca de la línea de tren principal que conectaba Varsovia con Białystok. La ubicación era estratégica por varias razones. Primero, estaba lo suficientemente cerca de Varsovia para facilitar el transporte masivo desde el gueto más grande de Polonia. Segundo, el bosque proporcionaba camuflaje natural que haría difícil la detección aérea. Tercero, la proximidad a la línea de tren principal eliminaba la necesidad de construir extensas conexiones ferroviarias. Auxiliares ucranianos entrenados en el campo de Trauniki trabajaron junto a técnicos alemanes en la construcción. Estos ucranianos habían sido cuidadosamente seleccionados de campos de prisioneros de guerra soviéticos. Muchos habían sido capturados durante los primeros meses de la invasión alemana a la Unión Soviética y enfrentaban la muerte por inanición en campos de prisioneros. A cambio de comida y la promesa de libertad, aceptaron entrenar como guardias auxiliares para los alemanes. En apenas 3 meses, construyeron la máquina de matar más eficiente del Holocausto. El diseño del campo reflejaba años de experiencia alemana en control de multitudes y asesinato masivo. Cada aspecto de la construcción había sido pensado para maximizar la eficiencia del proceso de exterminio, mientras minimizaba el número de personal alemán requerido. El primer comandante fue Dr. Irmfred Eberl, un médico que había matado miles de personas con discapacidad en los centros de eutanasia. Eberl había dirigido el centro de eutanasia de Bernburg, donde había perfeccionado técnicas para asesinar pacientes mentales y discapacitados usando cámaras de gas.
Su experiencia en engañar a las víctimas sobre la verdadera naturaleza de los tratamientos médicos lo convertía en teoría en el candidato ideal para dirigir Treblinka. Cuando fue cuestionado después de la guerra, Eberl dijo: «Solo cumplía órdenes que venían de las más altas autoridades». Esta defensa se convertiría en el cliché más repetido por los perpetradores del Holocausto, una manera de evitar la responsabilidad personal por actos de una crueldad inimaginable. Pero la realidad era que hombres como Eberl no eran simplemente seguidores de órdenes. Eran innovadores activos en el desarrollo de métodos de asesinato masivo. Pero Eberl creó un caos desde el principio. Su experiencia en los centros de eutanasia no lo había preparado para la escala masiva de Treblinka. Los trenes llegaban más rápido de lo que lograban eliminar los cuerpos. Los cadáveres se pudrían en el calor del verano polaco. El olor de muerte se extendía por kilómetros, alertando a la población local sobre lo que realmente estaba ocurriendo en el bosque. Los campesinos polacos que vivían en los alrededores comenzaron a hablar sobre el extraño humo negro que se elevaba constantemente del área y el olor nauseabundo que contaminaba el aire. Christian Wirth, durante una inspección sorpresa, quedó horrorizado por lo que encontró. Reportó: «Eberl creó un desastre que amenaza toda la operación». Los cuerpos se amontonaban sin control. La disciplina entre los guardias ucranianos se había relajado y, lo peor de todo, el secreto de la operación estaba en peligro. Wirth comprendió inmediatamente que si la situación continuaba, toda la operación Reinhardt podría ser expuesta prematuramente. En agosto de 1942, hasta Heinrich Himmler se dio cuenta de que los métodos caóticos de Eberl ponían en riesgo el secreto de la operación. Himmler, el arquitecto del sistema de campos de concentración nazi, tenía una obsesión con la eficiencia y el orden. Para él, el caos en Treblinka no era solo un problema logístico, sino una amenaza a toda la estructura cuidadosamente planificada de la solución final. La destitución de Eberl en agosto de 1942 marcó el inicio de la transformación de Treblinka en una máquina de matar perfecta. Su reemplazo era Franz Stangl, un austriaco que había comandado el campo de exterminio de Sobibor. Stangl no era un novato en el negocio del asesinato masivo. Había comenzado su carrera en el programa de eutanasia, donde aprendió las lecciones fundamentales sobre el engaño sistemático de las víctimas. Stangl entendía algo crucial que Eberl había pasado por alto. Para matar con eficiencia a escala industrial, era necesario engañar completamente a las víctimas hasta el último momento. Como dijo más tarde a la periodista Gita Sereni, en una serie de entrevistas que se convertirían en el libro clásico Into That Darkness. La única manera de lidiar con esto era hacer todo de la forma más rápida y eficiente posible. Para Stangl, la eficiencia no era solo una cuestión práctica, sino psicológica. Mientras más rápido ocurriera el proceso, menos tiempo tendrían las víctimas para darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Bajo la dirección de Stangl, Treblinka II fue transformado en un elaborado teatro de la muerte. Cada detalle fue meticulosamente pensado para mantener la mentira de que los pasajeros estaban apenas en tránsito hacia campos de trabajo en el este. Esta farsa no era simplemente una cortesía cruel. Era absolutamente esencial para la función operacional del campo. Sin el engaño sistemático, sería imposible controlar a las miles de personas que llegaban diariamente. La plataforma de tren fue completamente reconstruida para parecer una estación real y funcional. No era una tarea sencilla. Stangl trajo carpinteros y pintores del campo principal para crear una réplica convincente de una estación de tránsito de la Deutsche Reichsbahn, la compañía nacional de trenes alemana. Letreros pintados profesionalmente anunciaban conexiones a ciudades distantes como Białystok y Volkowisk. Un reloj falso marcaba siempre la misma hora optimista, las 3:20, una hora que sugería que los trenes seguían corriendo según horario y que la estación funcionaba normalmente. Había incluso un mostrador de información de la Deutsche Reichsbahn, completo con horarios de trenes impresos profesionalmente,
y mapas de rutas que mostraban las supuestas conexiones a destinos en el este. Este mostrador era operado por prisioneros judíos cuidadosamente seleccionados y entrenados, hombres que hablaban varios idiomas y podían tranquilizar a los recién llegados en alemán, polaco, yidis o checo. Estos prisioneros habían sido instruidos sobre exactamente qué decir. Confirmaban que Treblinka era una estación de tránsito, que pronto continuarían hacia campos de trabajo y que primero necesitaban ducharse y desinfectarse. Franz Such, un oficial de las SS en el campo, recordó después de la guerra: les decíamos que iban a bañarse y después recibirían sopa caliente antes de continuar su viaje. Esta promesa de sopa caliente era particularmente efectiva porque la mayoría de los deportados habían viajado durante días sin comida. La plataforma tenía letreros en elegante gótico alemán: Treblinka, con flechas decorativas apuntando hacia Białystok y Volkowisk, y horarios de trenes que nunca llegarían pero que estaban impresos con la misma atención al detalle que cualquier horario ferroviario legítimo. De la plataforma, un camino estrecho llevaba a lo que los alemanes habían denominado como área de desinfección, pero que en realidad conducía a un solo destino: las cámaras de gas. Los alemanes lo llamaban Schlauch, que significa manguera o tubo en alemán. Este nombre no era casual, reflejaba exactamente la función del corredor como un embudo humano que canalizaba a las víctimas hacia su muerte. Este corredor, cercado por altas vallas de madera entrelazadas con ramas de pino para bloquear completamente la vista, creaba un cuello de botella natural que impedía a los prisioneros dispersarse u organizar cualquier tipo de resistencia. Las ramas de pino se cambiaban regularmente para mantener el camuflaje fresco y verde. Desde arriba, el área parecía simplemente un bosque normal, lo que haría imposible la detección por reconocimiento aéreo aliado. El camino se curvaba suavemente en una forma de S, un diseño psicológico calculado que impedía que los recién llegados vieran su destino final hasta que fuera absolutamente demasiado tarde para resistir o escapar. Esta curvatura también servía una función acústica. Los gritos provenientes de las cámaras de gas no podían ser escuchados por las personas que aún estaban en la plataforma, manteniendo así la ilusión para cada nuevo grupo de víctimas. A lo largo de este camino de la muerte, los alemanes habían construido elementos adicionales de su elaborada farsa. Una enfermería falsa con una cruz roja pintada claramente visible recibía a aquellos que estaban demasiado enfermos, ancianos o débiles para caminar el corredor principal. Este edificio, que los alemanes llamaban Lazaret, parecía desde el exterior exactamente como un puesto de primeros auxilios militar estándar, completo con camillas y personal uniformado. Pero el Lazaret era en realidad un pozo abierto de ejecución cercado por sacos de arena, donde hombres de las SS ejecutaban a las víctimas con disparos en la nuca antes de arrojar los cuerpos a las llamas que quemaban constantemente. Esta instalación servía a un doble propósito. Eliminaba a aquellos que podrían causar problemas en el proceso principal de exterminio debido a su condición física, y proporcionaba una manera conveniente de mantener la ilusión de que el campo tenía instalaciones médicas genuinas. Las propias cámaras de gas estaban disfrazadas de manera elaborada como instalaciones de baño públicas de alta calidad. Tenían regaderas falsas instaladas en el techo que parecían completamente funcionales, bancas de madera para que las personas se sentaran mientras se desvestían y letreros multilingües en alemán, polaco, yidis y otros idiomas instruyendo meticulosamente a los recién llegados sobre los procedimientos de desinfección. Las instrucciones les decían que colgaran su ropa en ganchos numerados específicos y que recordaran cuidadosamente sus números para poder recuperar sus pertenencias después del proceso de limpieza obligatorio. Jankiel Wiernik, un carpintero polaco que sobreviviría para convertirse en uno de los principales testigos de Treblinka, observó: sobre la puerta de entrada había un letrero grande pintado en letras azules: baños y salas de desinfección. Mantengan la limpieza. Los letreros estaban escritos en una tipografía oficial que imitaba exactamente el estilo usado en instalaciones gubernamentales
alemanas legítimas. Los edificios que albergaban las cámaras de gas fueron construidos específicamente para parecer una casa de baño sustancial y moderna. Tenían ventanas que fueron cuidadosamente tapadas desde el interior, pero que mantenían sus marcos externos y cortinas para preservar perfectamente la ilusión desde fuera. Los marcos de las ventanas estaban pintados en colores alegres, y las cortinas eran de un patrón floral que sugería domesticidad y normalidad. Una estrella de David fue pintada prominentemente arriba de la entrada principal, junto con inscripciones en hebreo elegantemente caligrafadas, sugiriendo convincentemente que era una instalación operada por autoridades judías para el bienestar y la salud de los prisioneros. Esta taches particularmente cruel aprovechaba la tendencia natural de las víctimas a confiar más en símbolos y autoridades de su propia comunidad. Incluso el paisajismo alrededor de los edificios era mantenido meticulosamente con jardines de flores coloridas, plantas decorativas bien cuidadas y senderos de grava limpiamente barridos, creando una atmósfera completa de normalidad y hasta elegancia que enmascaraba por completo la matanza industrial que ocurría constantemente en el interior. Franz Stangl personificaba este teatro del engaño de una manera que bordeaba lo surrealista. Aparecía todos los días en uniformes impecables y perfectamente planchados, botas de cuero pulidas hasta brillar como espejos y guantes blancos inmaculados, montado en su caballo blanco especialmente entrenado, recorriendo el campo cada mañana como si fuera el comandante de una instalación militar legítima y respetable en lugar de una fábrica de muerte industrializada. Su rutina matutina se había convertido en parte integral de la farsa. A las 8:00 a.m. en punto, Stangl montaba su caballo en el patio principal y realizaba una inspección completa de 45 minutos que incluía la plataforma de llegada, los jardines decorativos, el área de desinfección e incluso conversaciones cordiales con los prisioneros que operaban el mostrador de información. Para cualquier observador casual, incluyendo posibles inspectores alemanes de niveles superiores, Treblinka parecía una operación militar bien administrada y altamente disciplinada. Su segundo al mando, Kurt Franz, apodado Lalka, que significa muñeca en polaco, debido a su apariencia juvenil y casi angelical, mantenía esta fachada de respetabilidad profesional, incluso mientras supervisaba personalmente las operaciones diarias de asesinato masivo. Franz había desarrollado una reputación entre el personal del campo por su capacidad única de mantener una sonrisa amistosa y un tono de voz tranquilizador incluso mientras dirigía las ejecuciones. También era conocido por entrenar personalmente a su perro Barry, un pastor alemán grande, para atacar a prisioneros en comando, especialmente apuntando a sus genitales para maximizar el dolor y la humillación. La eficiencia operacional que Stangl trajo a Treblinka estableció un ritmo de muerte que persistió con regularidad mecánica y casi industrial desde septiembre de 1942 hasta agosto de 1943. Durante este periodo de 11 meses, gas de monóxido de carbono, producido por motores diésel modificados, fue usado en las cámaras de gas para asesinar sistemáticamente cientos de personas a la vez, múltiples veces cada día. En total, los historiadores estiman que entre 780.000 y 925.000 prisioneros judíos fueron asesinados en este periodo relativamente corto. La vasta mayoría fue asesinada dentro de pocas horas después de llegar al campo, a menudo en menos de 2 horas desde el momento en que bajaron del tren hasta el momento en que murieron en las cámaras de gas. Cada día traía su secuencia rigurosa y predeterminada, de llegadas, clasificaciones, selecciones y asesinatos, todo orquestado con la precisión y regularidad de cualquier proceso industrial moderno. Los alemanes habían aplicado principios de administración científica y eficiencia de línea de ensamblaje a la tarea del genocidio, tratando el asesinato masivo como simplemente otro problema de ingeniería y logística a ser optimizado. Los trenes generalmente llegaban en las primeras horas de la mañana, típicamente entre las 7:00 y las 10:00 a.m., cuando el personal del campo estaba descansado y mentalmente preparado para el trabajo del día.
Los vagones de ganado estaban cargados de lo que los alemanes clínicamente llamaban carga humana, personas que habían soportado viajes de varios días sin comida adecuada, agua potable o instalaciones sanitarias básicas. Algunos transportes venían desde tan lejos como Grecia o Francia, significando que las víctimas habían estado confinadas en condiciones inhumanas durante una semana o más. Chill Reichman, un joven judío polaco que sobreviviría para convertirse en uno de los testigos más importantes de Treblinka, estaba en uno de esos transportes y describió vívidamente el viaje al campo en su libro posterior, Treblinka, la memoria de un sobreviviente. Somos cerca de 140 personas apretadas en el vagón de ganado. Es extraordinariamente estrecho y asfixiante, con aire denso y rancio que huele a sudor, orina y miedo. Todos nosotros estamos presionados unos contra otros tan firmemente que es imposible sentarse o acostarse. Los niños lloran constantemente. Los ancianos gimen de dolor. Algunos ya han muerto durante el viaje, pero no hay espacio para que sus cuerpos caigan al suelo. El propio viaje en tren había sido cuidadosamente diseñado por los alemanes como el primer elemento del proceso de exterminio, debilitando deliberadamente a las víctimas tanto física como psicológicamente antes de su llegada al campo. La sed extrema, el hambre, el agotamiento, la confusión y el terror del viaje aseguraban que las personas estarían en un estado mental vulnerable, más dispuestas a creer las mentiras tranquilizadoras que les dirían al llegar, y menos capaces de organizar cualquier tipo de resistencia efectiva. Al llegar a la plataforma de la falsa estación, las SS comenzaban inmediatamente su actuación cuidadosamente ensayada de engaño benevolente. Guardias uniformados gritaban instrucciones en alemán, polaco quebrado, y a veces yidis, orientando enérgicamente a los recién llegados a bajar rápidamente y ordenadamente del tren y formar filas separadas. El tono era de prisa organizada más que de brutalidad obvia, diseñado para crear la impresión de que esto era simplemente un procedimiento de tránsito estándar, aunque un poco apresurado debido a horarios apretados. Samuel Willenberg, otro sobreviviente que más tarde escribiría extensivamente sobre sus experiencias, recordó vívidamente el proceso de llegada. Los hombres de las SS estaban gritando instrucciones, pero no de manera particularmente amenazante. Todos fuera del tren rápidamente. Dejen todo su equipaje ordenadamente en la plataforma, con sus nombres escritos claramente si es posible. Lo van a recibir de vuelta después del proceso obligatorio de desinfección y baños. Por favor, mantengan a sus familias juntas para facilitar el procesamiento. Los ancianos y enfermos que claramente no podrían caminar el corredor hacia las instalaciones de baño eran inmediatamente pero aparentemente con cuidado separados del grupo principal y dirigidos hacia la falsa enfermería donde les decían recibirían atención médica especializada antes de continuar su viaje. Incluso había camillas disponibles y personal vestido con batas blancas que parecían personal médico genuino. En realidad, estas personas serían asesinadas con disparos de pistola en cuestión de minutos antes de que sus cuerpos fueran arrojados a las fosas de quema que funcionaban constantemente. Los prisioneros restantes eran conducidos en grupos organizados hacia el área de recepción, donde les informaban que serían obligados a desvestirse completamente, supuestamente para baños obligatorios y desinfección antes de proceder a sus destinos finales de trabajo en el este. Su ropa y pertenencias personales serían cuidadosamente clasificadas por equipos de prisioneros judíos que habían sido mantenidos vivos específicamente para este propósito logístico. Estos trabajadores forzados, conocidos por el término alemán Sonderkommandos, que significa comandos especiales, trabajaban bajo la constante amenaza de muerte inmediata, sabiendo perfectamente que su supervivencia día a día dependía completamente de su eficiencia en el procesamiento de los bienes personales, de las personas que estaban siendo asesinadas. Era una posición de terror psicológico absoluto. Debían ser eficientes en facilitar el asesinato de sus propios compatriotas judíos, sabiendo que ellos mismos serían asesinados en el momento en que ya no fueran útiles.
Los guardias alemanes mantenían su elaborada farsa, incluso mientras conducían a los prisioneros completamente desnudos a lo largo del corredor Schlauch hacia las cámaras de gas. Continuaban gritando instrucciones y ánimos aparentemente útiles sobre la importancia de la limpieza personal, la necesidad de trabajar duro y mantener una actitud positiva en los campos de trabajo del Este, y la naturaleza temporal de su separación de los miembros de familia que habían sido dirigidos a diferentes áreas de procesamiento. Algunos guardias incluso distribuían pequeños pedazos de jabón y toallitas básicas para mantener la ilusión convincente de que se dirigían hacia instalaciones de baño auténticas. Richard Glasar, un judío checo que sobreviviría al campo y años después escribiría un libro importante sobre sus experiencias, recordó a los guardias gritando constantemente: «Apúrense, por favor, el agua caliente se está enfriando y hay otros grupos esperando por las regaderas. Mantengan el orden y todo estará terminado rápidamente para que puedan comer y descansar». Las propias cámaras de gas eran edificios relativamente compactos, pero ingeniosamente diseñados, cada una capaz de albergar aproximadamente 700 personas cuando estaban llenas literalmente hasta el punto de asfixia por compresión física. El diseño interior había sido optimizado para maximizar el número de víctimas que podían ser procesadas en cada ciclo, con especial atención a las dimensiones del piso que permitían el empaquetamiento más denso posible de cuerpos humanos. Las víctimas eran forzadas hacia adentro a través de puertas pesadas de acero que se sellaban herméticamente desde el exterior usando barras de hierro y cerraduras especiales. Una vez que las puertas estaban aseguradas, un motor diésel de origen soviético, originalmente de un tanque T-34 capturado durante las campañas alemanas en el frente oriental, bombeaba monóxido de carbono a través de tubos de metal directamente hacia el interior de las cámaras selladas. La muerte normalmente ocurría entre 30 a 40 minutos después de que comenzaba el proceso de gaseo, aunque este tiempo podía variar dependiendo del número de personas en la cámara y las condiciones del motor diésel. Durante todo este tiempo, los gritos agonizantes de los moribundos podían ser escuchados claramente en todo el campo, creando una atmósfera de terror que los guardias ucranianos parecían disfrutar y que aterrorizaba a los Sonderkommandos, que sabían que pronto estarían procesando esos mismos cuerpos. Jankiel Wiernik, el carpintero polaco que sobreviviría para convertirse en uno de los líderes del eventual levantamiento, escribió en sus memorias posteriores: entre 10.000 y 12.000 personas eran gaseadas cada día durante los periodos normales de operación. Pero durante los momentos de máxima actividad, especialmente durante la liquidación sistemática del gueto de Varsovia en el verano de 1942, esta cifra podía aumentar dramáticamente. Wiernik también documentó: el número de transportes crecía diariamente durante las operaciones de pico y hubo periodos particularmente intensos en que hasta 30.000 personas fueron gaseadas en un solo día. Estos números impresionantes reflejan la verdadera escala industrial del proceso de muerte durante los períodos de operación máxima. Wiernik observó además con precisión clínica: los gritos de las víctimas podían ser escuchados a gran distancia, atravesando el bosque circundante, y continuarían por aproximadamente 15 minutos después de que comenzara el proceso de gaseo, disminuyendo gradualmente hasta que solo quedaba un silencio terrible. Después de que el gas venenoso completara su trabajo letal, otro equipo de Sonderkommandos era inmediatamente forzado a entrar en las cámaras para remover los cuerpos aún calientes. Estos hombres, trabajando completamente desnudos para prevenir que ocultaran cualquier objeto de valor en su ropa, arrastraban físicamente los cadáveres de las cámaras de gas y los examinaban metódicamente en busca de joyas escondidas, dientes de oro y otros artículos valiosos que podrían haber sido pasados por alto durante las inspecciones iniciales. Esta extracción sistemática de riqueza de los muertos representaba otra capa calculada de la explotación nazi, garantizando que incluso en la muerte, las víctimas continuaran sirviendo los intereses económicos del Reich alemán. Los dientes de oro eran extraídos usando alicates especiales.
El cabello de las mujeres era cortado para uso en la industria textil alemana y la ropa era cuidadosamente clasificada para reutilización o procesamiento en materiales industriales. Todo el proceso completo, desde el momento en que las víctimas bajaban del tren en la plataforma falsa hasta el momento en que sus cuerpos eran removidos de las cámaras de gas, había sido cronometrado y optimizado para durar no más de 2 horas. Esta aterradora eficiencia permitía a Treblinka procesar varios trenes cada día, con un número relativamente pequeño de personal alemán supervisando las operaciones, maximizando así el rendimiento del exterminio mientras minimizaba los costos operacionales. Los oficiales de las SS que administraron directamente Treblinka representaban una combinación única y particularmente siniestra de eficiencia burocrática moderna y crueldad patológica sistemática. Eran hombres que habían logrado transformar el acto del asesinato masivo en lo que veían como simplemente una carrera profesional especializada, aplicando principios de administración moderna y optimización de procesos a la tarea del genocidio. A la cabeza de esta operación estaba Franz Stangl, cuyo pasado previo como superintendente de policía en Austria lo había preparado bien para enfrentar los desafíos puramente administrativos y logísticos del genocidio a escala industrial. Stangl había desarrollado una reputación en los círculos nazis por su capacidad de administrar operaciones complejas de manera eficiente y sin emociones aparentes. Cuando fue capturado y cuestionado años más tarde sobre su papel en Treblinka, Stangl declararía con una frialdad que sorprendió incluso a los investigadores experimentados: «Mi conciencia personal está completamente limpia en este asunto. Solo estaba cumpliendo mis deberes profesionales y siguiendo órdenes que venían de las más altas autoridades del Reich». El enfoque de Stangl al comando de Treblinka estaba caracterizado por una obsesiva atención a los detalles operacionales y un compromiso fanático en mantener los elaborados engaños teatrales que hacían al campo tan letal. Su rutina diaria había sido diseñada para reforzar constantemente su compromiso personal con lo que él veía como el teatro de la normalidad operacional. Cada mañana a las 7:30 am exactamente, Stangl aparecía en el patio principal del campo, vestido en su uniforme meticulosamente planchado, completo con gorra de oficial perfectamente alineada y guantes blancos inmaculados, para inspeccionar personalmente su dominio desde el lomo de su caballo blanco especialmente entrenado. Esta exhibición diaria de postura militar servía a múltiples propósitos psicológicos y prácticos. Reforzaba la ilusión cuidadosamente construida de Treblinka como una instalación de tránsito militar legítima para cualquier observador externo que pudiera estar vigilando. Mantenía disciplina estricta entre sus subordinados alemanes y ucranianos y le proporcionaba la distancia psicológica necesaria de la realidad brutal del asesinato masivo que le permitía funcionar día tras día con eficiencia burocrática aparentemente normal. Su segundo al mando, Kurt Franz, trajo una energía diferente, pero igualmente siniestra a las operaciones diarias del campo. Franz había logrado combinar de manera única la crueldad sádica personal con la competencia administrativa profesional, convirtiéndose en lo que otros oficiales describían como el especialista en control de multitudes del campo. Franz más tarde se vanagloriaría ante otros prisioneros de guerra. «Siempre fui un buen soldado profesional y siempre cumplí mi deber hacia el Reich sin importar cuán desafiante fuera la tarea asignada». Franz era particularmente responsable de entrenar y mantener al más notorio ejecutor de 4 patas del campo, un perro pastor alemán grande llamado Barry, que había sido específicamente condicionado a atacar prisioneros bajo comando directo, con entrenamiento especial para apuntar a los genitales de las víctimas, para maximizar tanto el dolor físico como la humillación psicológica. La innovación personal de Franz en el uso del terror animal como mecanismo de control poblacional reflejaba perfectamente la deshumanización sistemática que caracterizaba absolutamente todos los aspectos de las operaciones diarias de Treblinka. Heinrich Mattes servía como el supervisor técnico directo de las propias cámaras de gas,
siendo responsable de garantizar que los sistemas mecánicos funcionaran con eficiencia máxima y que los equipos de Sonderkommandos mantuvieran exactamente el ritmo de remoción de cuerpos necesario para evitar retrasos en el procesamiento. Su experiencia especializada en los aspectos puramente técnicos del asesinato masivo había sido desarrollada cuidadosamente a través de servicio anterior en el programa de eutanasia nazi, donde había aprendido a ver el asesinato como simplemente un problema de ingeniería mecánica, en lugar de una cuestión de moralidad humana. Willy Mentz comandaba lo que se llamaba el área de exterminio, que era la sección específica del campo donde las cámaras de gas y las fosas de quema estaban físicamente localizadas. Cuando fue capturado y cuestionado después de la guerra, Mentz alegó consistentemente: «A nosotros nos dijeron claramente que los judíos eran enemigos declarados del pueblo alemán y que por lo tanto tenían que ser destruidos por la seguridad nacional. Éramos soldados siguiendo órdenes militares legítimas». Esta posición administrativa exigía no solo habilidades logísticas y organizacionales avanzadas, sino también la capacidad psicológica específica de supervisar personalmente el asesinato diario de miles de seres humanos sin mostrar cualquier perturbación emocional aparente, tratando el asesinato masivo como simplemente un problema logístico complicado a ser optimizado mediante métodos científicos. El personal alemán del campo era complementado sistemáticamente por auxiliares ucranianos, hombres que habían sido cuidadosamente reclutados de campos de prisioneros de guerra soviéticos y posteriormente entrenados en el campo especializado de Trauniki para servir como guardias armados y ejecutores directos. Estos hombres de Trauniki, como eran conocidos en los círculos nazis, formaban literalmente la columna vertebral de las operaciones diarias del campo, ocupando las torres de guardia que rodeaban el perímetro, conduciendo físicamente a los prisioneros a lo largo del corredor Schlauch y operando directamente los motores diésel que bombeaban monóxido de carbono mortal hacia el interior de las cámaras de gas selladas. Entre estos auxiliares ucranianos, ciertos individuos específicos alcanzaron una notoriedad particular, incluso entre los estándares brutales de Treblinka, debido a su crueldad excepcional y su aparente placer en infligir sufrimiento. Iván Marchenko, conocido universalmente por los prisioneros como Iván el Terrible, operaba personalmente el motor diésel que suministraba gas a las cámaras con un placer sádico tan evidente que incluso otros guardias a veces comentaban sobre ello. Sobrevivientes describieron consistentemente su hábito sádico de prolongar deliberadamente el proceso de muerte, permitiendo que el motor funcionara de manera errática e irregular para extender intencionalmente la agonía de aquellos que estaban muriendo lentamente en las cámaras. El sobreviviente Abraham Goldfarb testificaría años después: Iván era conocido por golpear a las personas con un tubo de hierro grueso y era obvio para todos que disfrutaba genuinamente cada momento de esa violencia. Tenía una sonrisa particular en su cara cuando estaba torturando a alguien. Su colega ucraniano Nikolai Shalayev era particularmente recordado por su uso personal de una espada para mutilar deliberadamente a prisioneros vivos, frecuentemente cortando orejas y narices de las víctimas como una forma de entretenimiento personal durante las horas de descanso. Dentro de la maquinaria operacional completa de Treblinka, ninguna posición era más psicológicamente aterradora que la de los Sonderkommandos, los prisioneros judíos que fueron deliberadamente mantenidos vivos para facilitar y acelerar el asesinato sistemático de sus propios compatriotas judíos. Estos hombres existían en un espacio psicológico verdaderamente liminal entre la vida y la muerte, sabiendo que cada día que sobrevivían era un día más de participación forzada en el genocidio de su propio pueblo. Su supervivencia dependía completamente de su disposición aparente y su habilidad demostrada de participar eficientemente en el procesamiento de cadáveres y en la extracción sistemática de objetos de valor de los cuerpos de los muertos. Era una existencia de terror psicológico absoluto y decisiones morales imposibles, donde la supervivencia personal requería la cooperación directa en el asesinato masivo de otros. Sus testimonios detallados,
preservados a través de los relatos de los pocos sobrevivientes que lograron escapar durante el levantamiento de agosto de 1943, proporcionan las descripciones más detalladas y desgarradoras que tenemos de las operaciones diarias del campo y del proceso exacto de exterminio desde una perspectiva interna. La selección inicial de los Sonderkommandos típicamente ocurría durante el proceso de clasificación en la plataforma de tren. Oficiales de las SS caminaban entre los recién llegados, identificando hombres que parecían físicamente capaces de trabajo manual pesado, prestando especial atención a aquellos que tenían habilidades técnicas útiles, carpinteros, zapateros, sastres, barberos, o cualquier otra especialización que pudiera ser valiosa para las operaciones del campo. Estos hombres seleccionados eran separados físicamente del grupo principal antes de que comenzara la marcha hacia las cámaras de gas, siendo informados que estaban siendo asignados a equipos de trabajo especial dentro del campo. Estos individuos seleccionados inicialmente no tenían idea de cuál sería la verdadera naturaleza de su trabajo asignado. Solo horas después de su llegada, descubrirían la horrible realidad de que se verían obligados a procesar los cadáveres de las personas que llegaban en los mismos trenes, posiblemente incluyendo miembros de sus propias familias, vecinos o amigos de sus comunidades de origen. Chill Reichmann, uno de los muy pocos Sonderkommandos que sobrevivieron tanto al campo como a la guerra posterior, más tarde describió su primer día de trabajo en detalles vívidamente traumáticos. Asignado inicialmente al equipo específicamente responsable de remover cuerpos de las cámaras de gas después de cada ciclo de gaseo, fue forzado desde el primer momento a presenciar directamente los resultados del asesinato masivo en una escala que desafiaba completamente la comprensión humana normal. Las cámaras de gas, cuando finalmente eran abiertas después de cada ciclo de muerte, revelaban escenas de horror tan absolutamente inimaginable que incluso décadas después, los sobrevivientes luchaban para encontrar palabras para describirlas adecuadamente. Cientos de cadáveres estaban retorcidos juntos en sus posiciones finales de agonía. Rostros estaban contorsionados por los efectos del gas venenoso. Los cuerpos llevaban las marcas físicas de intentos desesperados de arañar a través de paredes de concreto sólido en busca de aire que nunca llega, con uñas rotas y dedos sangrando por el esfuerzo inútil. El trabajo diario de los Sonderkommandos se extendía mucho más allá de la simple tarea de remoción de cuerpos. Tenían responsabilidades específicas que incluían cortar meticulosamente el cabello de todos los cadáveres femeninos, que sería cuidadosamente recolectado, empacado y enviado directamente a Alemania para uso en la industria textil militar. Extraían sistemáticamente dientes de oro de las bocas de los muertos, usando alicates especiales y martillos pequeños, llenando cubos de metal con oro dental que sería posteriormente fundido y enviado al Tesoro Nacional del Reich como parte de la economía de guerra alemana. También clasificaban meticulosamente toda la ropa y pertenencias personales de las víctimas, separando artículos que tenían valor económico de aquellos considerados completamente sin valor por las autoridades del campo. Dinero, joyas, relojes, anteojos, zapatos de cuero, ropa de calidad, fotografías familiares, documentos de identificación. Todo tenía que ser separado, catalogado y preparado para envío a destinos específicos dentro de la economía alemana. Samuel Willenberg, otro sobreviviente que más tarde dedicaría décadas de su vida a escribir extensivamente sobre sus experiencias en Treblinka, describió de manera particularmente poderosa la tortura psicológica inherente a este trabajo forzado. Los Sonderkommandos eran constantemente forzados a mantener niveles altos de eficiencia mientras procesaban los cuerpos de personas que frecuentemente habían conocido personalmente en vida. Vecinos de sus ciudades natales, compañeros pasajeros de sus mismos trenes de transporte, a veces incluso miembros de sus propias familias extensas que habían llegado en transportes posteriores. Los alemanes entendían perfectamente que esta carga psicológica extrema servía como una forma adicional muy efectiva de control mental y emocional. Los hombres que se veían forzados a procesar los cuerpos de sus propios seres queridos
eran mucho menos propensos a organizar resistencia, tanto por el trauma psicológico como por el sentimiento de culpa y complicidad que los alemanes deliberadamente cultivaban. Las condiciones de vida para los Sonderkommandos eran deliberadamente diseñadas para ser marginalmente mejores que las de los recién llegados, pero permanecían constantemente precarias y bajo amenaza. Eran alojados en barracas especiales dentro del área operacional del campo, donde podían ser constantemente monitoreados por los guardias alemanes y ucranianos las 24 horas del día. Sus dormitorios estaban ubicados estratégicamente cerca de las cámaras de gas, asegurando que escucharan constantemente los gritos de las nuevas víctimas como un recordatorio diario de su propio destino inevitable. Su alimentación diaria consistía principalmente de artículos específicos retirados del equipaje personal de las víctimas asesinadas, creando otra capa calculada de tormento psicológico mientras consumían pan, conservas y otros alimentos que habían sido empacados cuidadosamente por familias que esperaban sustentarse durante lo que creían sería su reasentamiento en campos de trabajo del este. Cada comida se convertía en un recordatorio físico de las personas que habían ayudado a matar. Jankiel Wernick, el carpintero polaco que se convertiría en uno de los líderes más importantes del eventual levantamiento armado, logró usar sus habilidades profesionales específicas para volverse indispensable a las operaciones diarias del campo. Asignado principalmente a trabajos de mantenimiento y construcción de las instalaciones, Wernick ganó una libertad de movimiento considerablemente mayor que la mayoría de los otros Sonderkommandos, permitiéndole observar y memorizar el alcance completo de las operaciones del campo, información que más tarde sería crucial para planificar la rebelión. La rotación deliberada de personal entre los Sonderkommandos era mantenida intencionalmente alta por diseño administrativo. Los oficiales de las SS seleccionaban regularmente grupos enteros de estos trabajadores para ejecución inmediata, tanto para prevenir la acumulación peligrosa de conocimiento detallado sobre las operaciones secretas del campo, como para mantener presión psicológica constante en los sobrevivientes. Nuevos prisioneros serían continuamente seleccionados de los transportes entrantes para reemplazar a los trabajadores ejecutados, garantizando un suministro constante de mano de obra forzada, mientras prevenían efectivamente el desarrollo de redes organizadas de resistencia que pudieran amenazar la seguridad operacional. A pesar de estas limitaciones extremas y el terror constante, los Sonderkommandos lograban mantener elementos importantes de dignidad humana y apoyo mutuo dentro de su comunidad forzada. Willenberg describió vívidamente cómo trabajadores con más experiencia en el campo mentoreaban cuidadosamente a los recién llegados, enseñándoles estrategias específicas de supervivencia psicológica y ayudándolos a desarrollar mecanismos de defensa mental para lidiar con el trauma diario de su trabajo forzado. Desarrollaron sistemas sofisticados de comunicación en lenguaje codificado para transmitir información crítica sobre posibilidades potenciales de escape y planificación secreta de resistencia sin alertar a los guardias que constantemente los vigilaban. Palabras aparentemente inocentes en conversaciones casuales podían comunicar información vital sobre debilidades en la seguridad del campo, cambios en las rutinas de los guardias o oportunidades para adquirir armas o herramientas útiles. Algunos Sonderkommandos, reconociendo su papel único como testigos directos de crímenes que los perpetradores esperaban ocultar completamente de la historia, intentaron secretamente documentar los horrores específicos que presenciaban diariamente. Escribían notas detalladas en pequeños pedazos de papel que ocultaban cuidadosamente en lugares secretos alrededor del campo, con la esperanza desesperada de que generaciones futuras pudieran eventualmente descubrir estos testimonios y aprender exactamente lo que había ocurrido en Treblinka. La mayoría de estos fragmentos de testimonio nunca fueron recuperados después de la guerra, pero representaban actos profundos de resistencia espiritual que desafiaban directamente los intentos sistemáticos de sus captores de borrar completamente todas las evidencias de sus crímenes masivos. Era una forma de resistencia que trascendía la supervivencia física individual,
Era un intento de preservar la verdad histórica contra el olvido planificado. La evolución del sistema de descarte de cuerpos en Treblinka reflejaba directamente la creciente conciencia alemana sobre los desafíos logísticos masivos impuestos por el asesinato sistemático en una escala completamente sin precedentes en la historia humana. Inicialmente, durante los primeros meses de operación, los miles de cadáveres producidos diariamente eran simplemente enterrados en fosas comunes enormes que habían sido cavadas usando excavadoras mecánicas operadas por prisioneros de trabajo forzado. Estas fosas comunes, localizadas estratégicamente en el área forestal, inmediatamente más allá de las cámaras de gas, fueron originalmente diseñadas como una solución temporal y práctica para el problema inmediato de ocultar evidencias físicas mientras el proceso de exterminio continuaba operando, con eficiencia máxima sin interrupciones. Los alemanes inicialmente no habían anticipado completamente la escala masiva de cuerpos que se acumularían diariamente. Sin embargo, hacia principios de 1943, varios factores críticos convergieron simultáneamente para forzar un cambio fundamental en los métodos de descarte de cadáveres. El agua subterránea en toda el área circundante se había vuelto severamente contaminada con productos químicos de descomposición corporal, creando un peligro de salud pública genuino que amenazaba con atraer atención oficial no deseada de las autoridades de salud pública polacas locales, que aún operaban bajo supervisión alemana. Más significativo estratégicamente, Heinrich Himmler había emitido órdenes directas a través de todos los campos de exterminio de la Operación Reinhard para eliminar sistemáticamente todas las evidencias físicas de asesinato masivo a través de la exhumación completa y cremación de cadáveres previamente enterrados. Esta directiva reflejaba las crecientes preocupaciones de los líderes nazis sobre el eventual descubrimiento aliado de sus crímenes a medida que la situación militar alemana se deterioraba progresivamente. La transición completa del entierro simple a la cremación industrial marcó el inicio de una de las fases operacionalmente más horribles y psicológicamente traumáticas en la historia de Treblinka. Bajo la supervisión técnica directa del SS Untersturmführer Herbert Floss, quien había sido específicamente transferido desde el campo de exterminio de Sobibor, debido a su experiencia especializada desarrollada en la quema eficiente de cadáveres, instalaciones masivas de cremación al aire libre fueron sistemáticamente construidas por todo el área del campo. Estas estructuras de cremación, construidas meticulosamente con durmientes de tren organizados en patrones geométricos específicos que habían sido diseñados mediante experimentación práctica, fueron ingeniosamente optimizadas para alcanzar la máxima eficiencia de quema mientras minimizaban el consumo de combustible escaso durante el periodo de guerra, cuando todos los recursos eran estrictamente racionados. El proceso de exhumación de las fosas comunes existentes exigió una expansión masiva de la fuerza de trabajo de Sonderkommandos, ya que equipos especializados de prisioneros fueron específicamente asignados para excavar sistemáticamente las fosas comunes ya existentes y transportar físicamente los cuerpos en varios estados de descomposición avanzada hacia los nuevos sitios de cremación. Este trabajo era realizado completamente sin equipo de protección personal, bajo la constante amenaza de ejecución inmediata por cualquier signo de resistencia o ineficiencia. Los trabajadores forzados se veían expuestos a riesgos de salud extremos, trabajando directamente con cuerpos que habían estado descomponiéndose en el suelo durante meses. Los cuerpos, muchos de los cuales habían sido enterrados durante el calor intenso del verano anterior, se habían hinchado grotescamente y frecuentemente explotaban cuando eran movidos, creando escenas de horror absolutamente indescriptible que traumatizaron incluso a hombres que ya habían presenciado y participado forzosamente en asesinatos sistemáticos masivos durante meses. Las pilas de cremación quemaban continuamente día y noche, sin interrupción durante meses, consumiendo literalmente miles de cuerpos cada día, mientras producían columnas masivas de humo negro y ceniza humana
que eran claramente visibles por kilómetros a través de toda la campiña polaca circundante. Los residentes locales habían aprendido por experiencia amarga y a veces mortal a no investigar o reportar lo que presenciaban, pero el humo constante se convirtió en una presencia ominosa en el paisaje local. El brillo rojizo constante de los fuegos masivos durante las horas nocturnas creaba una atmósfera sobrenatural y apocalíptica que sobrevivientes más tarde describirían consistentemente como semejante a las representaciones del infierno en el arte religioso medieval. El olor de la carne humana quemándose se extendía por kilómetros, contaminando el aire y creando una presencia sensorial constante de la muerte que era imposible de ignorar o escapar. Las cenizas y fragmentos de hueso que permanecían después de cada ciclo de quema presentaban sus propios desafíos complejos de descarte final. Equipos especializados de Sonderkommandos fueron específicamente asignados para pulverizar meticulosamente los fragmentos de hueso restantes usando porras pesadas de hierro y máquinas trituradoras de metal improvisadas, reduciéndolos sistemáticamente a polvo fino que podía ser convenientemente esparcido a través del bosque circundante o mezclado con tierra para usar como fertilizante en los jardines de vegetales del campo que alimentaban al personal alemán. Esta profanación final y completa garantizaba que virtualmente ningún rastro físico identificable permaneciera de las cientos de miles de seres humanos individuales que habían sido sistemáticamente asesinados en Treblinka. Era la eliminación más completa posible de evidencia física, diseñada específicamente para hacer imposible cualquier reconstrucción futura de los crímenes cometidos. Durante la primavera y el verano de 1943, cuando el campo estaba simultáneamente procesando nuevos transportes de víctimas mientras eliminaba evidencias físicas de asesinatos anteriores, la eficiencia del sistema de descarte alcanzó su punto máximo operacional. Durante este periodo de máxima actividad, testigos oculares relataron que hasta 3.000 cuerpos podían ser completamente cremados y reducidos a cenizas en un solo día de 24 horas, creando una operación de cremación de escala verdaderamente industrial que excedía significativamente la capacidad de cualquier instalación civil en toda Europa. El impacto psicológico devastador en los Sonderkommandos, forzados a ejecutar este trabajo de exhumación y cremación, no puede ser exagerado o subestimado. Muchos de estos hombres se encontraban procesando físicamente los restos de personas que habían conocido íntimamente en vida, vecinos de sus vecindarios, compañeros de sinagogas de sus comunidades religiosas, antiguos compañeros de clase, a veces incluso miembros de sus propias familias extensas, que habían llegado en transportes anteriores y sido asesinados meses antes. El trabajo exigía que estos hombres confrontaran diariamente y de manera visceral el destino final que inevitablemente los esperaba, ya que sabían perfectamente que su propio conocimiento detallado del proceso completo de descarte los convertía en testigos particularmente peligrosos que eventualmente tendrían que ser eliminados para proteger los secretos operacionales del Reich. Era una confrontación diaria con su propia mortalidad que pocos seres humanos han tenido que enfrentar en la historia. En el verano de 1943, los Sonderkommandos sobrevivientes de Treblinka habían llegado colectivamente a un entendimiento compartido de que sus propias muertes eran completamente inevitables, ya fuera a través del agotamiento físico gradual, la selección arbitraria para ejecución como parte de la rotación regular de personal, o el eventual cierre planificado del campo cuando la misión estuviera completada. Este reconocimiento brutal de la realidad, combinado con la creciente conciencia de que la marea general de la guerra se estaba volviendo gradualmente contra Alemania, catalizó la planificación secreta de una revuelta armada desesperada que eventualmente se convertiría en uno de los actos más significativos y heroicos de resistencia en toda la historia del Holocausto. La concepción inicial de la revuelta emergió gradualmente del liderazgo clandestino de varias figuras clave entre los prisioneros, hombres cuyas posiciones específicas dentro de la jerarquía operacional del campo
les proporcionaban tanto acceso crucial a información sensible como la libertad de movimiento física necesaria para la conspiración secreta y la coordinación entre los diferentes grupos de trabajadores. Jankiel Wiernik, cuyo trabajo especializado de carpintería lo llevaba regularmente por toda la instalación para proyectos de mantenimiento y construcción, sirvió como un recolector de inteligencia absolutamente crucial, mapeando sistemáticamente el diseño completo del campo e identificando vulnerabilidades específicas en los sistemas de seguridad que podrían ser explotadas durante un levantamiento coordinado. Dr. Julian Chorasitsky, un médico respetado de Varsovia que había sido seleccionado para servir como el oficial médico oficial del campo debido a sus calificaciones profesionales, usó inteligentemente su posición privilegiada y la confianza relativa que había desarrollado con algunos guardias para establecer redes secretas de comunicación entre los varios equipos de trabajo que normalmente estaban completamente separados entre sí por razones de seguridad. La planificación detallada para la revuelta requirió meses de preparación extremadamente cuidadosa y peligrosa, conducida constantemente bajo la amenaza inmediata de descubrimiento y ejecución sumaria. Los conspiradores tenían que identificar y adquirir secretamente armas potenciales, mapear rutas viables de escape a través del bosque circundante y coordinar el momento preciso entre prisioneros que estaban dispersos por diferentes áreas del campo y que normalmente no podían comunicarse directamente entre sí. El 2 de agosto de 1943, la revuelta armada cuidadosamente planificada finalmente estalló en el campo. De los aproximadamente 840 prisioneros que estaban en el campo en ese momento, solo cerca de 200 lograron romper físicamente el perímetro del campo durante la confusión inicial del levantamiento. De esos 200 fugitivos, no más de 100 lograrían sobrevivir las dificultades de la guerra posterior, las operaciones de búsqueda alemanas y las condiciones generales de supervivencia en la Polonia ocupada. El momento específico de la revuelta fue desencadenado por inteligencia confiable de que el campo estaba siendo preparado activamente para cierre completo y que todos los prisioneros restantes serían ejecutados sistemáticamente en los próximos días para eliminar definitivamente a todos los testigos potenciales de las operaciones de exterminio antes de que las fuerzas aliadas pudieran avanzar lo suficiente para descubrir evidencias. La revuelta comenzó exactamente a las 3:45 p.m., cuando los conspiradores lograron ganar acceso al arsenal principal alemán y distribuir rápidamente armas entre los participantes preparados. La fase inicial involucró ataques coordinados simultáneos a las posiciones de los guardias alemanes y ucranianos, intentos desesperados de cortar el alambre de púas electrificado que cercaba herméticamente todo el perímetro del campo. Samuel Willenberg, quien participó directamente en la revuelta como uno de los líderes del grupo de asalto principal, más tarde describió la intensidad absolutamente caótica de los intentos de fuga en sus memorias detalladas. Prisioneros armados se involucraron en tiroteos directos con guardias alemanes y auxiliares ucranianos, mientras otros grupos intentaban desesperadamente alcanzar y penetrar las cercas del perímetro bajo fuego pesado. El diseño específico del campo, con sus corredores estrechos y múltiples barreras físicas, inicialmente dificultó significativamente los intentos coordinados de fuga, pero también impidió inesperadamente a los guardias coordinar efectivamente su respuesta defensiva, ya que el mismo diseño que controlaba a los prisioneros también limitaba la movilidad de los defensores durante una situación de emergencia. Aunque la mayoría de aquellos que lograron romper el perímetro inicial del campo fueron eventualmente recapturados y ejecutados por patrullas alemanas y unidades de la policía polaca colaboracionista durante los días y semanas siguientes, la revuelta logró completamente su objetivo principal, destruir una porción sustancial de la infraestructura crítica del campo e interrumpir permanentemente sus operaciones normales de exterminio. La revuelta de agosto en Treblinka aceleró dramáticamente los planes alemanes preexistentes para el cierre definitivo del campo
y la eliminación sistemática de todas las evidencias restantes de asesinato masivo. En lugar de intentar reparar los daños y reanudar las operaciones completas de exterminio, los alemanes tomaron la decisión estratégica de acelerar el proceso de cierre y concentrar sus recursos en ocultar completamente todos los rastros de lo que había ocurrido durante los 13 meses de operación. Este proceso final de ocultación y borrado representó una de las tentativas más sistemáticas y abarcadoras en la historia humana para eliminar completamente evidencias físicas de genocidio, reflejando perfectamente la conciencia nazi de que sus crímenes eventualmente enfrentarían escrutinio internacional intensivo y que su supervivencia política dependía de mantener estos secretos ocultos para siempre. Las voces de los sobrevivientes de Treblinka emergieron lentamente de la guerra, cargando testimonios de un horror tan sistemático y una crueldad tan calculada que muchos oyentes inicialmente lucharon para creer completamente la veracidad de sus relatos. La naturaleza misma de los crímenes cometidos desafiaba la capacidad humana normal de comprensión, haciendo que incluso personas bien intencionadas dudaran de la posibilidad de que tales atrocidades realmente hubieran ocurrido en la escala descrita.